Todo es un misterio para aquel que no está preparado. A continuación daremos inicio a la ponencia titulada Prevención de sanciones económicas y administrativas para UBIES enfocadas al desarrollo organizacional. El encargado de impartirnos y compartirnos esta ponencia es el químico farmacobiólogo Edgar Arcos Toledo. Es originario de Ixtepec, Oaxaca, egresado de la Universidad Autónoma Metropolitana en la carrera químico farmacobiólogo. Actualmente se desempeña como director comercial en la empresa AHG Consultores. Por favor, recibamos con un fuerte aplauso al ingeniero Edgar Arcos Toledo. Básicamente, dentro de la ponencia que vamos a ver el día de hoy, es un esquema preventivo sobre los vínculos que se generan sobre el cumplimiento de los requisitos técnicos, administrativos y legales. Porque se ha hablado mucho sobre la parte de hallazgos, no conformidades, incumplimientos, firmones y muchas cosas. Pero realmente hay un punto central, un punto de partida, que se llama conocer definiciones. Si nosotros no conocemos las definiciones, pues difícilmente vamos a poder aplicar un requisito de cumplimiento. Difícilmente vamos a poder solventar algún hallazgo, alguna no conformidad, ya sea de una visita de evaluación por parte de la entidad mexicana de acreditación o por parte de la visita de inspección generada por las dependencias gubernamentales. Y tenemos diferentes lineamientos, dentro de los cuales vamos a ir revisando en este lapso de tiempo. El temario básicamente está el alcance, el mapeo de disposiciones aplicables, que ese es un sistema de gestión de calidad, cómo podemos ejercer una supervisión y control adecuado de nuestros procesos, no nada más en la unidad de verificación, aplica para cualquier actividad, inclusive para nuestra familia, nuestros hijos. Vemos la matriz FODA como un esquema de planeación estratégica y los procedimientos administrativos que ejercen las dependencias dentro de las visitas de inspección. Para los organismos de evaluación de la conformidad, llámense unidades de verificación, llámense laboratorios de calibración, organismos de certificación o el que sea, unidad de inspección, terceros especialistas, la figura legal que establezca nuestra legislación. Es importante poder determinar cuál es la función de una unidad de verificación. Entra en un proceso de acreditación soportado en la Ley Federal sobre Metrología y Normalización. La entidad mexicana, a través de los diferentes lineamientos que muchos de ustedes ya conocen, basados en los artículos 68 y 70 de esta ley, genera los procesos de acreditación bajo el artículo 68 y la aprobación por parte de las dependencias bajo el artículo 70. Dentro de este proceso se genera la aprobación por parte de las dependencias. Tenemos la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, la Ley de la Industria Eléctrica, pero si ustedes se fijan en el PEC y en sus dictámenes, todavía habla de la Ley del Servicio Público, ¿cierto? Pero esa ley ya está abrogada, ya no existe, ¿sí? Porque una cosa es derogar y otra cosa es abrogar. Muchas veces en la ley decimos, es que se derogó el artículo fulano de tal de la ley tal, pero la ley sigue vigente, pero el artículo ya no existe. Cuando se abroga una ley, toda la ley deja de tener vigencia. Entonces estamos trabajando con leyes abrogadas. Y la pregunta es, ¿alguien le ha informado esto a la dependencia? ¿O a las dependencias? Pero no nada más hablado, por escrito. No tenemos una cultura de decir, señores, vamos a hacer esta proyección y vamos a ponernos en orden. Tenemos que generar un cambio de cultura para poder establecer y definir los requisitos de manera muy puntual y poderles dar cumplimiento. Hablaban varios ingenieros, el ingeniero Bulmaro, el ingeniero López Aguayo, el ingeniero Ruelas, sobre los detalles en las visitas de evaluación. Su servidor es evaluador líder en la entidad mexicana de acreditación. Y en el paso de los años nos hemos dado cuenta de que trabajamos desvinculados sobre la parte técnica, la parte administrativa y la parte legal. ¿Por qué lo hacemos? Pues porque nadie nos enseña, ¿sí? Por eso nos sorprenden, luego estamos batallando de que, chin, ya tengo este problema, tengo un proceso de posible suspensión o de posible cancelación, o peor aún, una multa económica o administrativa por parte de las dependencias. Y como no sabemos por dónde entrarle, muchos
pues padecemos ese tipo de situaciones o problemas. ¿Qué podemos prevenir de manera muy puntual? ¿Cómo podemos hacerlo? Pues preparándonos, conociendo, vuelvo a insistir, las definiciones. Ejemplo muy claro, ¿qué es supervisión y qué es testificación? La guía de aplicación dice supervisión de campo o como quiera llamarle. Y por ahí alguien dijo, no, pues le llamemos testificación. Pero ese es un proceso que realizan las entidades de acreditación internacionales a las nacionales, en este caso la EMA, dentro del cual tiene que vigilar que las unidades y el personal mantengan su competencia técnica en un periodo de 4 años. ¿Sí? Hemos visto requisitos de imparcialidad, que es una lata, nos ponen no conformidades a diestra y siniestra sobre la imparcialidad. ¿Y cómo lo defendemos? Es un dolor de cabeza. ¿Por qué? Porque no entendemos. ¿Cuál es la definición? Dice presencia de objetividad. ¿Y qué es eso? Pues quién sabe. Pero bueno, regresando al punto, dentro de las visitas de evaluación que realiza la entidad, podemos tener revaluaciones cada 4 años, visitas de monitoreo a través de la Entidad Mexicana de Acreditación, pero también visitas de inspección por parte de la dependencia. Aquí con las instalaciones eléctricas, con nuestros procesos de acreditación, trabajamos en conjunto con los constructores y tenemos que garantizar que se cumplan los requisitos normativos. ¿Sí? ¿Se acuerdan la definición de evaluación de la conformidad? La ley dice, es determinación del grado de cumplimiento respecto de las normas. Esto quiere decir que nada cumple al 100%. ¿Sí? ¿Qué tanto? 85, 95, 97, eso va en función de cada quien. Pero algo que hemos encontrado también, para alguien una cosa está bien y para otro no está tan bien. Valdría la pena ir unificando criterios. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Conociendo las definiciones. Sería muy importante trabajar alineados, proyectistas, constructores y verificadores, para que no tengamos problema. Yo escucho mucho a los verificadores que se quejan, es que nadie vigila a los proyectistas, es que los constructores hacen lo que quieren y le dejan el problema a los verificadores. Hemos encontrado muchos detalles que dicen, es que fíjate que encontré esta no conformidad, pásamela y luego la corrijo. Y dice, no, pues es mi cuate. Ahí habría un problema en la imparcialidad. Al rato llega la dependencia, ve que no hay cumplimiento y ¿sobre quién se van? ¿A quién van a sancionar? A la unidad de verificación. Entonces hay que tener mucho cuidado con ese tipo de situaciones. Ahora, en la parte de verificación y vigilancia se van básicamente sobre las unidades de verificación. A los constructores, ¿quién nos vigila? Y a los proyectistas, ¿quién nos vigila? ¿Sí? La responsabilidad más fuerte recae sobre la UBIE. Entonces es importante que en los procesos de verificación y vigilancia, a través de la Secretaría de Energía, la Comisión Reguladora de Energía, la CEA y lo que se quieran, pues dar cumplimiento a todos los requisitos, porque además nos pueden generar las vigilancias a través o aplicando la Ley Federal sobre Metrología y Normalización o la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. La Entidad Mexicana de Acreditación nada más se basa sobre la Ley Federal sobre Metrología, pero las dependencias pueden manejar los dos. Y aparte tenemos también la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, porque con la Ley Federal de Procedimiento Administrativo las dependencias lo manejan de manera autónoma en la de Procedimiento Administrativo. En la de Procedimiento Contencioso Administrativo pues ya entran los juzgados y ya entran la Suprema Corte de Justicia, etcétera. Entonces hay varias disposiciones que si nosotros vamos conociendo cuál es el impacto del trabajo que genera y la aplicación que podemos tener sobre la ejecución de las visitas de verificación, inspección y sanciones, pues podemos generar un modelo preventivo de control. Tenemos aquí varias definiciones, qué es verificación y qué es inspección. La Ley Federal sobre Metrología nos dice verificación es la constatación ocular mediante revisión de documentos, muestreo, análisis, pruebas de laboratorio para evaluar la conformidad en un momento determinado. ¿Y qué es inspección? Revisando las diferentes leyes, en ningún lado viene la definición, pero legalmente la diferencia es que la verificación la hace un verificador de una unidad de verificación y la inspección la hace un inspector de una dependencia. La verificación se solicita a petición de parte interesada y la inspección se deriva de un ordenamiento legal. Entonces, si vamos conociendo esas disposiciones, podemos identificar nuestro actuar y poder hacerlo de manera asertiva.
Les decía qué es supervisión y qué es testificación. La supervisión es ejercer la visión superior de actividades por otros, realizadas por otros. Y es supervisión de gabinete y campo. Supervisión de registros y supervisión en campo. La de registros lo puede hacer una persona y la de campo la hace con dos, el que supervisa y el que verifica. Y la testificación es la que realiza la entidad mexicana de acreditación para evaluar la competencia técnica y se hace con 3 personas, el verificador, un experto técnico y un evaluador líder, que es el testigo. ¿Sí? Son situaciones diferentes, no nos confundamos. Si nosotros vamos delimitando qué significa cada cosa, podemos atender de manera muy puntual las diferentes actividades y requisitos de cumplimiento. Otro punto, tenemos el acta de evaluación de la conformidad y el acta circunstanciada. El PEC de la norma 1 le llama acta de evaluación de la conformidad y el PEC de la norma 7 y 13 le llaman acta circunstanciada. Pero si nos vamos a la Ley Federal sobre Metrología, las actas de evaluación de la conformidad sería el artículo 87 el que la refiere y las actas circunstanciadas que utilizan las dependencias serían bajo el artículo 92 al 98. Y generamos los dictámenes una vez que podemos evaluar que las instalaciones cumplen. Y en los procesos administrativos se genera un emplazamiento y una resolución administrativa conforme lo establece la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Y en ambos casos, si se generan incumplimientos, podemos tener sanciones económicas o administrativas, que en algunos casos son bastante severas. Aquí tenemos el ejemplo de un sistema de calidad, el que quieran. La norma 17020, ISO 9001, ISO 14000, las OCE 18000, lo que quieran. Tenemos un proceso de verificación. Aquí nos tenemos que apegar a la normativa, considerando lo que establecen los procedimientos de evaluación de la conformidad, manejo y control de equipo de medición, lo que gusten y manden. ¿Cómo garantizamos que estamos haciendo bien las cosas? Pues supervisando los trabajos, ¿sí? En gabinete, que lo hace una persona, o en campo, que se hace con 2. ¿Qué podemos obtener? Garantizar que de acuerdo a esta revisión estamos haciendo las cosas bien, que nos apegamos a la normativa vigente aplicable, o en su defecto, identificar acciones correctivas que se pueden convertir en una detección de necesidades de capacitación, porque nos hemos encontrado en las visitas de evaluación que curiosamente nos presentan los registros de capacitación y en la detección de necesidades dice yo tengo que tomar el curso ABCDE y está exactamente igual como dice en su constancia, digo, caray, han de ser adivinos, porque ya saben cuándo se va a dar el curso y el título de este. Yo creo que si ustedes utilizan estos elementos para hacer más fuerte su organización, ya sea unipersonal o persona moral, si toman en cuenta los resultados de la supervisión pueden hacer una detección de necesidades bastante asertiva, porque luego nos quejamos en nuestro país, tiro por viaje, nos dicen, es que yo capacito a mi personal, nada más le invierto y se me va a otra organización. ¿Les suena? ¿Pero por qué? Porque no lo alineamos al sistema, ¿sí? No generamos un modelo planeado, que eso sería muy importante. Después de la capacitación, ya cuando tenemos los sistemas de control, decimos, ok, si requerimos capacitar al personal, lo mandamos a capacitar, volvemos a verificar, volvemos a supervisar para corroborar que esa capacitación realmente es efectiva y ya tenemos controlada esa parte del sistema. Luego viene la auditoría, interna o externa. También nos dice, ¿cumple o no cumple? Si cumple, bueno, vamos bien. Y si no cumple, podemos establecer acciones también correctivas o preventivas y en algunos casos generar detección de necesidades de capacitación también. Ya que alineamos el sistema, hacemos la revisión a todo el sistema. Ya que está revisado, podemos determinar si cumple o no cumple. Y así hacemos un proceso cíclico. Ahora, en nuestra vida profesional o personal, muchos de ustedes tienen hijos y los que no tienen hijos somos hijos, ¿cierto? Hacemos este modelo. ¿Qué hacemos cuando nacen nuestros hijos? Primero lo llevamos a vigilancia médica para que el pediatra controle todo su esquema de salud. Ya que se logró, buscamos la mejor escuela de acuerdo a nuestras posibilidades, ¿sí? Y estamos supervisando su trabajo. ¿Dónde hacemos la supervisión de gabinete? Pues con la revisión de las firmas de boletas, ¿no? Mensuales. ¿Qué pasa si nuestro hijo sacó 6 en computación y 6 en inglés? Pues hacemos una detección de necesidades y lo mandamos a clases extra aulas, ¿sí?
y al siguiente mes volvemos a revisar la boleta. Y si ya sacó 8, bueno, pues ya se está alineando. Así funciona el sistema, igual, ¿sí? ¿Dónde hacemos la auditoría? Pues en el primer semestre veo los resultados. ¿Cómo salió? ¿Salió bien? ¿No salió bien? Y sobre eso voy tomando acciones. Bien. Entonces es importante que vayamos alineando todos los detalles porque todo funciona de la misma manera, ¿sí? Aquí tenemos la parte de supervisión y capacitación. Básicamente, cuando no conocen los sistemas, pues tenemos que aplicar el proceso de trabajo alineado y vamos a llegar hasta el 2080, ¿sí? Al principio, pues básicamente va a ser el 100%. Y vamos a ir soltando la supervisión hasta llegar a este punto, pero nunca soltarla, porque es un mecanismo de control importante. Entonces también tenemos la matriz FODA, fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. ¿Habían escuchado hablar de esto? Esto lo podemos alinear con la planeación estratégica. Ahorita vienen los cambios de la norma ISO 9001, considerando la norma ISO 31000 también para la parte de evaluación y gestión de riesgos, que es importante. Nos decía un ingeniero, ponía en su revisión por la dirección la parte de amenazas. Dice, ¿cuál es la mayor amenaza? Porque son agentes externos. La EMA y la dependencia. Y mis compañeros se enojaron. ¿Cómo es posible? Dice, sí, porque si descuido los requisitos, ustedes me pueden suspender o me pueden cancelar o me pueden sancionar. Entonces, objetivamente, pues creo que tiene razón y hay que cuidar ese tipo de detalles. Ahora, dentro del procedimiento administrativo, se tiene que generar por parte de las dependencias un oficio de comisión, una orden de visita, una notificación, hacer la visita de verificación, manifestar una contestación, presentar evidencias de cumplimiento, se manda a la autoridad, luego nos contestan, viene la fase de alegatos, resolución definitiva, se puede meter un recurso de revisión, un juicio de nulidad o hasta el amparo, ¿sí? Básicamente esos son los requisitos de manera general. Es importante conocer este tipo de detalles para que podamos saber qué hacer en determinado momento, de manera preventiva. Sí, ingeniero. Gracias, ingeniero Edgar. Yo tengo dos preguntas en base a la actualización de la guía de la 17020. Sí. Si habrá que considerarse para actualizar el sistema de gestión de calidad en lo que referente al perfil. El perfil actualmente se establece que debe de ser el verificador que tenga experiencia de 5 años en proyecto, construcción y conservación de instalaciones eléctricas. Pero no establece, por ejemplo, que si hay un ingeniero que trabajó en una unidad de verificación únicamente como auxiliar en la evaluación de la conformidad o dando clases de instalaciones eléctricas a niveles técnico ingeniería, no contempla ese perfil, incluso ni siquiera contempla el perfil de ser experto técnico, como algunos lo hacen. ¿Qué significa esto? Que al no cumplirse con ese perfil que ahora manda la guía, entonces siento que está en riesgo el hecho de cumplir la cuestión del perfil como verificador, y esa sería una. Y la otra es que piden como instrumento de medición en la nueva guía el medidor de resistencia a aislamiento, y ese instrumento no es relevante en la verificación de la norma, porque bueno, al sería otro tema de que la norma habla de integridad de aislamiento en el 117 y el PEC habla de resistencia a aislamiento, que son dos cosas muy distintas, ¿no? Entonces habría que ver qué pasa con esa guía, porque ahí sí se está pues fuera de la realidad, ¿no? Sí, de hecho en esa parte hay dispersión de procesos porque muchas veces no leemos. La norma 17020 en el punto 623, si la memoria no me falla, dice que se tiene que considerar el equipo que sea relevante para llevar a cabo la verificación, ¿sí? ¿Y cuál es el equipo relevante? Pues el que establece las normas o los procedimientos de evaluación de la conformidad. En este caso, inclusive algunos se podrán calibrar y otros no. Ese es un tema muy interesante y bueno, que podríamos comentar muchos detalles, pero lo importante es que se alinee esta situación con los requisitos que establece la norma. Y respecto de los requisitos que establecen en el perfil de puestos que refiere la convocatoria,
Yo creo que valdría la pena que se alineara con algunos detalles relevantes, porque ahorita pasamos de este lado. Porque de alguna manera dicen, tiene que cumplir 5 años de experiencia, pero una vez que está titulado. ¿Eso qué quiere decir? Que si el señor trabajó 5 años antes y se titula, ¿pierde esa experiencia? Yo creo que aquí valdría la pena que los órganos colegiados definieran de manera muy puntual cuáles son los requisitos que aplican y por qué, pero bajo un sustento técnico aterrizado. Sí. Siguiendo con la pregunta de Bulmaro, la guía, yo tengo esta problemática con los UBIES. Muchos UBIES no tienen equipo de medición. Y en la guía que menciona Bulmaro, en la nueva guía del 14 de marzo, que entró en vigor, dice ahí en el 6.2 punto algo, contarán al menos con estos 2 equipos de medición, el de para tierras y el de para aislamiento. Sí. Si dice contarán al menos, pregunta, Inge, ¿es obligatorio entonces que tengan los 2 equipos? Porque dice contarán al menos, y si es obligatorio, ¿por qué se sigue permitiendo que incluso que UBIES renombrados no tienen equipo de medición? Es un punto bien importante. Si no es un debe, no es un requisito obligatorio, pero que hay un punto importante. Lo que no hay que perder de vista es cómo se va a generar el esquema de la medición. Puede decir, yo contrato a un tercero o me presentaron un informe de pruebas. Perfecto. Ahí nada más tendríamos que garantizar que se haya hecho con un equipo que sea calibrado, porque tenemos que demostrar trazabilidad a patrones nacionales o internacionales, como quieran hacerlo. Si no es un debe, no. Dice, contará al menos, ok, sí, pero lo importante es que las pruebas demuestren la trazabilidad de los patrones. ¿Ya? Bien. Bueno, pues muchísimas gracias. Buena tarde. Muchas gracias, ingeniero. Agradecemos su participación y en nombre de ACOEO le hago entrega del reconocimiento por su participación en este Electricón 2016, así como un tradicional rodo. Muchas gracias.